Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Rodríguez, soy estudiante de psicología y hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la historia de nuestro país, la violencia desatada en los años 40 a raíz de los conflictos liberal y conservador. Y qué mejor que hoy poder contar con la presencia de la profe Gloria. Ella es Gloria Cuchivagen, docente del área de sociales y enseña a primaria y bachillerato. Bienvenida, profe Gloria. Bueno, ¿cómo están? Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes un poquito acerca de lo que fue esta época tan complicada en nuestro país. Gracias. Bueno, la primera pregunta es muy puntual a modo general. Cuéntanos qué ocurrió. Bueno, durante los años 40 se intensificó todo este proceso de guerra entre dos partidos en Colombia, Partido Conservador y Partido Liberal, y esto generó más o menos sobre esta época, en 1849, 1848, toda esta división a raíz del presidente Mariano Espina Pérez, y a partir de ese momento muchas regiones de nuestro país empezaron a dividir pueblos, aún las mismas familias empezaron a tomar parte de los diferentes partidos, tanto el liberal como el conservador. Se trabajaron también esas zonas azules dentro del país. Las zonas azules eran de los conservadores y las zonas rojas pertenecían a los liberales, y esto segregó todavía más la unidad entre cada uno de esos partidos, pero la división en cuanto a lo que fue Colombia. Algunos departamentos como Santander, Boyacá, también empezaron, y el Cauca, generaron mucha más violencia, donde se acentuó más la violencia en nuestro país. Y estos partidos, cada uno tomaba las riendas de cada uno de los departamentos, aún en los mismos pueblos. De pronto hablo un poquito de lo que se vivió en los pueblos como Cundinamarca, en este caso en donde vivimos nosotros. Un pueblo era liberal y el otro era conservador, entonces no podían encontrarse juntos porque se volvía un conflicto violento, y aún personas podían perder la vida según este conflicto que se estaba viviendo. En el campo colombiano también surgieron bastantes grupos armados, y eso generó temor en medio de los grupos conservadores. Que la gente le daba miedo decir yo soy liberal o yo soy conservador, porque aún la vida misma de ellos estaba en peligro. Claro que sí. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál fue la importancia de este hecho suscitado en Colombia? Bueno, esto generó como una grieta, una herida profunda en el corazón de los colombianos, porque generó disputas entre los mismos partidos y alcanzaba los mismos hogares. Los mismos hogares las mismas familias empezaron a entrar en controversias y en contiendas debido al partido que estaban ellos profesando. Entonces, esto afectó la vida de la comunidad en general, la vida del país en general, y muchas familias se dividieron a causa de estos conflictos tan complicados en nuestro país. Okay. Bueno, y cuéntanos cuáles podrían ser las consecuencias, ¿sí? Bueno, las consecuencias fueron muchas. Estima que más o menos 200.000 personas murieron en ese conflicto, y esto generó, o sea, más de la violencia que ya había en nuestro país, esto aumentó mucho más la violencia, la falta de conciencia dentro del pueblo de estar unidos como colombianos. Esto nos polarizó muchísimo más y seccionó departamentos. Departamentos se volvieron conservadores, otros liberales, y encontrarse en dos departamentos, en un departamento los mismos partidos, eso era una situación de bastante riesgo. Dentro de las mismas familias hubo desplazamiento de campesinos, quienes sí o sí fueron afectados desde el campo, dejar sus casas, dejar su tierra, su cultura, y tuvieron que desplazarse hacia otros lugares, los cuales generaron más violencia, porque ellos seguían deambulando por todos los lugares buscando un lugar para ubicarse, pero pues la división de estos partidos generó en ellos también mucho dolor y muchas heridas dentro de las familias. Esto también después de que los partidos empezaron en esas confrontaciones, los partidos tradicionales, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo después de toda esa muerte que pasó, y eso se llamó el Frente Nacional, donde trataron de conciliar
y darse en cuenta que lo que estaban haciendo no había sido útil para nuestra sociedad colombiana. Creo que haciendo un aporte aquí, el clímax más fuerte de esa época fue la muerte de Jorge Luis Gaitán, ¿no? Ahí vemos también cómo se manejaba esa parte, ¿no? O sea, hasta dónde el partido contrario fue el que mató, o sea, cómo se tejieron las venganzas y ya vienen otros agentes a participar dentro de todo esto. Ya empezamos a ver un proceso de venganza dentro de los mismos partidos, donde se mandaban matar los unos a los otros para que no subiera o predominara un partido político. Otro de los aspectos que uno puede ver en eso es cómo influenciaban las familias, ¿no? Cómo una familia podía manipular al resto de su familia, y aún las generaciones preservaban que tú eras liberal y tú no podías morir siendo otro partido, sino tenía que ser eso, tenía que ser dentro de ese mismo partido. Entonces, hasta nuestros días yo creo que tenemos esos dos partidos, que es el Partido Liberal y el Conservador, ya no con tanta fuerza, pero sí se preservan muchas de esas doctrinas que ellos pedían que el pueblo colombiano aprendiese de cada uno de sus partidos. Pues bueno, muchas gracias, profe. Gracias por esos datos tan interesantes, otra perspectiva, sobre todo desde una óptica sencilla, desde una manera entendible de poder razonar, analizar los contextos y la situación a modo general. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta luego.